FM. Y hoy tenemos nuestro primer invitado, un amigo. Una delicia de invitado. A mí siempre me toca decir, un gran amigo, pero que la verdad, es mi amigo, compañero de aula hace más, bueno, no voy a decir hace cuánto, para que no nos delatemos, aunque la plata va cubriendo nuestras sienes, ¿verdad? No voy a decir cuántos años son. Nos acompaña el doctor Pascal Peña, y ahí se aplica doctor, porque es el nivel de PhD. Así mismo es. La gente se pone doctor porque se graduaron en una universidad que le decían doctor, pero... No, pero en la promoción de ustedes ya no era doctor, era licenciado en Derecho. No, la de nosotros nunca fue, porque nosotros estudiamos en Ucamaima. Sí. En otra universidad sí se utilizaba ese título. Pero bueno, bienvenido Pascal, y hemos querido invitarlo a propósito de algunos sucesos que ya se han convertido en la norma. Y en un malestar para la sociedad. Claro, y es el irrespeto en el que se incurre cuando se comparten imágenes íntimas, sobre todo de personas que ya han fallecido o que de alguna forma u otra han sufrido accidentes o situaciones trágicas. Y lo vivimos recientemente con el caso del expresidente del Senado, el buen amigo Reinaldo Pared Pérez, que no se sabe cómo, ya se supone que hay una investigación corriendo, unas imágenes tan sensibles pues circularon, y esto de los medios electrónicos pues lo hace que se amplifique muy rápidamente, y parecería como que no hay forma de detenerlo. Pero ¿qué dice la legislación dominicana sobre ese tema? Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos. Como bien comentas, Gregory, la situación se ha vuelto lamentablemente... Ahí que tú sabes que me conoces de hace mucho. No, lo anotamos. No, ya descubrimos tu nombre. Ya descubrimos tu nombre de andanza de código, Gregory. Sí. Te digo José Gregorio porque de estos días. Gregorín. Pues vamos a mantenernos en el protocolo. No, pero eso está bien, Bueno, es que mi hermano. Como bien comentabas, esto se ha vuelto la norma, lamentablemente. Y el transmitir información, obviamente a través de Internet, lo que ha hecho es masificar esa información. Nosotros tenemos en nuestra Constitución el artículo 44, el respeto a la honra, dignidad de la persona. Tenemos un artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos que también protege, es un tratado internacional que protege y establece reglas generales a nivel internacional. Y tiene nivel constitucional. Y tiene régimen constitucional por el artículo 74.3 de la Constitución. Pero además, nosotros tenemos otras dos leyes que regularmente a veces no se mencionan. Una es, y quiero separar lo que voy a explicar, una es la de protección de datos personales, que es la 172-13, pero también tenemos la 192-19, que es a la que incluso en redes hice referencia en estos días, la cual de manera particular enfatiza sobre compartir imágenes de personas fallecidas, de personas en accidentes, etc. Entonces, ¿por qué quiero, y brevemente lo explico, separar? Porque las tres primeras normas que te mencioné procuran el respeto de las personas, de la dignidad de las personas mientras está viva. Pero establece también algunos principios generales que sirven a la 192-19 para que una vez la persona fallezca, mantener su dignidad, y le traslada a los familiares ese respeto, garantizar ese respeto. En caso de incumplimiento a esto, de que se compartan informaciones, datos e incluso, por supuesto, imágenes, que es lo más normal, pues entonces los herederos tienen la posibilidad de herederos o aquellas personas... O causavientes. Causavientes, que por testamento, que por algún tipo de declaración previa haya dado el fallecido, pues de poder demandar, reclamar y todo eso, incluso hasta delimitar. Y fíjate cómo la situación es diferente. Debe haber solo una autorización previa de compartir la información, no es de retirar. O sea, si se quiere que se compartan esas fotos, esa información, hay que pedir un permiso antes. Nosotros vimos, lamentablemente, en las redes, en el caso del fallecido don Reinaldo Pared, pero también lo hemos visto antes. Lo vimos con... Los bomberos de La Vega, por ejemplo. Juancito. Con Juancito Sport, bueno, yéndonos a con los de los bomberos. Exacto. Y así hay otros. Muchos otros. Bueno, con el propietario de una cadena de comida rápida aquí,
que utilizaron más tiempo filmándolo en un vehículo agonizando que socorrerlo. Sí, claro. Es una barbaridad eso. Terrible. Es una barbaridad. Entonces, de ahí el régimen permite, y por eso mencionaba en un momento la de protección de datos personales, porque toda esa información, a través de ella, se permite retirar. La otra, básicamente, abre la posibilidad de actuaciones judiciales. Doctor, en el caso específico de esta investigación, del caso más reciente, que es el que tiene que ver con Reinaldo Pared, pues la policía inmediatamente, el jefe de la policía inmediatamente anunció que se iba a abrir una investigación. Y según otros juristas, dicen que la ley estipula que no sea la policía, sino es el Ministerio Público como tal. ¿Quién realmente tiene que investigar? Sin dudas, quien tiene la obligación de investigar es el Ministerio Público. Yo asumo que su declaración está basada en que quien llegó primero, y eso es lo que se está hablando, quien llegó primero fue la policía. Y como resultado de eso deben hacer una investigación interna. Pero jurídicamente a quien le corresponde es al Ministerio Público para tomar la medida correspondiente y a la policía, por supuesto, de tomar disciplinariamente igual la medida correspondiente. Entonces podríamos concluir que el marco regulatorio para estos casos en la República Dominicana es lo suficientemente amplio y robusto como para disuadir a este comportamiento. Sin embargo, yo no conozco, quizá a lo mejor tú que estás más en la práctica del derecho, yo no recuerdo ningún caso de alguna condena sobre la base de la 192.19. Lamentablemente hasta el momento no la hay. Pero y te cuento algo, antes de la 192-19 podía haberse actuado judicialmente también, pero no es la costumbre tampoco. No es la costumbre, no ha sido la costumbre. Y por eso yo he insistido a lo largo y lo decía por Twitter, he insistido, y yo creo que hasta haciendo y respetando la imagen de mi papá. Mi papá más que también no, porque hay que salvar las diferencias. Mi papá se dedicaba exclusivamente a esta materia, Gregory lo sabe, e insistía y enfatizaba. Yo buscaba algunos artículos del año 2007 hablando de este tema, del respeto al derecho de la imagen de los fallecidos. Desde el 2007. Y todavía nosotros estamos en esta cultura salvaje de compartir información que ya la insensibilidad ante la última imagen de una persona es nada. Y sobre todo porque mucha de esta información usualmente se cuela de organismos oficiales. Así es. Que es lo peor. Policía, Procuraduría, sí. la Secretaría de Son los parte Juzgados. de ese morbo. O sea, lamentablemente los integrantes de esos cuerpos porque yo no tengo cómo sacarle esa foto. No, jamás. O sea, esa foto, ¿quién puede sacar esa foto? O un familiar, una persona cercana. Ni los medios estaban ahí. No, y los medios, y aquí viene otra norma, los medios de comunicación, si sacan esa información, están regulados por la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Claro. Entonces, la obligación que tiene el director y todo el mundo de revisar el contenido impediría que eso suceda. El detalle es que, como bien comentas, la información sale de adentro. Y aquí debe haber responsabilidades y eventualmente deben tomarse la medida correspondiente para que este tipo de cosas no suceda. Doctor, señores, esto es tan normal aquí que es preocupante. Los medios, y yo decía, o iba a preguntar, decía en días pasados, y qué bueno tener un experto en la materia aquí, ¿quién es el responsable de sancionar a los medios? Aparte de la Dirección de Espectáculos Públicos, ¿quién se encarga, amparado en la ley, de transferir este hecho, hacerlo público ante el Ministerio Público? ¿Quiénes son los actores actuantes en esto? En este caso los herederos. No, pero digo, ante un medio, o sea, los medios, ¿quién los penaliza a los medios? Los medios, conforme el Código Procesal Penal, lo que son las demandas relativas a la ley 6132 son manejadas a través del Código Procesal Penal y por tanto de los tribunales penales. Se maneja como una acción a instancia privada. Yo tengo ahí mis diferencias, pero se maneja como una acción a instancia privada y es manejado y sancionado por un juez. Tú me preguntarás, ¿es eficiente eso? La respuesta es que no.
Y por eso recuerden que esa ley 6132 es del año 62, que es una copia de la ley francesa del año 1800 y tanto. Entonces, en ese momento no existía un sistema robusto administrativo como sucede ya en la mayoría de los países de Latinoamérica, que todo se maneja a través de... tú hablas de una comisión de espectáculos públicos, pero esa comisión de espectáculos públicos nace a través de un reglamento, Claro. Sí. que es el reglamento de la ley 6132. Sin embargo, como ya sabemos, por el derecho administrativo, tú no puedes crear sanciones ni crear faltas a través de reglamentos, sino que tienes que establecerla por ley. Sí, Eso claro. no está. Y obviamente ya ustedes han visto que incluso a ciertas personas de la radio en algún momento se sancionó, pero también se anuló en los porque tribunales. Inmediatamente. Pero no puede principio de legalidad y principio de tipicidad. Claro, pero se pueden constituir en un actor, parte de. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como es el órgano que le compete regular la difusión propia en base a la ley, pudiese junto con los familiares ser actuante. Completamente, Sí, completamente, sí, claro sí, que sí. sí. Pero Claro eso que es sí. parte Pero de si lo no, que hace, deberían estar si no ejecutando. hace nada, se va a Una especie de constituir. intervención voluntaria. Claro. Si no hace Claro. nada, se va a Pero constituir. ese es un tema que Presi, ojalá presi. pronto se modifique. Sí, Ojalá sí, pronto sí, se modifique. sí, sí. Yo estoy hablando de que se han planteado en su momento múltiples reformas de esa ley. Hasta mi papá, que en paz descanse, ya tiene como 13 o 14 años, fue miembro de la comisión hace muchísimos años. O sea, eso es un tema que hay que darle un poco de calor. Constantemente ahí, dando vuelta y no acaba de salir de ese entolladero. Doctor, Bueno. perdón. No, Adelante, dama. Ricardo. A propósito de la profusión de las redes y todo ese uso que de manera indebida les dan a algunas personas, y en el caso, por ejemplo, de aplicación de esa propia ley, ¿cómo pudiésemos entonces nosotros, cuando dice el director de la policía que va a hacer una investigación, aún sea interna, ¿verdad? Ok, bien pueda la persona que tomó la foto, pero ya luego que la publicación empezó a correr, ¿cómo se actuaría? Bueno, tal como Emelín hace un momento Ajá. hablaba, el Ministerio Público tiene la posibilidad de hacerlo, pero recuerden que esto es una acción a instancia privada, entonces Ujú. necesita que se motive por en este caso, los herederos, los afectados. Ujú. Lamentablemente, decía hace un momento, no existe una norma que tal vez de oficio Ujú. permita, que era lo que estamos hablando aquí ahora, de Ujú. oficio permita actuaciones particulares y sanciones particulares, sino que al ser de interés privado, Ujú. pues entonces sean los herederos, el de cuyos, ¿verdad? Sí. El que actúe. Entonces, otro tema que para que nos dé el tiempo quiero tratar es Ujú. lo que sucede, usted acaba de hablar de redes sociales. Sí. En el caso de las redes sociales no están como tal reguladas. No. Las redes sociales... No hay forma de regular esa vaina. Pudiera existir una forma, No, pero no hay ahora forma, no están no. reguladas. Hay algunos, exacto, hay algunos principios generales aplicables. Claro. Sin embargo, las redes sociales, estamos en un Su universo... naturaleza propia. Sí, es estamos esa. en un universo digital. Oye, que eso, tal vez, eso fue el mismo Satanás que se lo inventó. No, y esa permisividad. Oye. Pero Oye, entonces- las redes fue el diablo que se lo inventó. Ese No el diablo, no, el ese- diablo con ese él. mismo. entonces las redes sociales literalmente se autorregulan. Ujú. Esa autorregulación nace a través de qué? De esas políticas de uso y esas Claro. políticas. Pues recuerden que las redes sociales son gratis. Claro. Ujú. Entonces, cuando son gratis, básicamente hay un acceso. Ujú. Ese acceso, nosotros proveemos los datos y son esos datos con los que nosotros estamos pagando. Claro. Y por eso era que mencionaba, en el primer cuerpo normativo que te mencioné 3 leyes ahorita, Gregory, está la protección de datos personales. Claro. Unos principios generales, sin embargo, en el tema de redes sociales, Tú lo estás cediendo. tú literalmente estás cediendo y que Sí, eso- leo y acepto. Ahora, las redes entonces- sociales no pudiesen, por ejemplo, las redes sociales como tal, Ajá. Facebook, Instagram, ellos no pudiesen utilizar para promocionar. Ujú. Ahora, fíjense que en situaciones como estas, y como la lamentable situación que sucedió, que se compartieron redes, se pudo haber hecho dos cosas. O uno, haber reportado la cuenta o haber reportado la foto específica. Ujú. Yo no estoy claro si se hizo alguna de las dos cosas. Yo sí sé que luego de un tiempo, creo que al otro día, la persona que había subido las redes ya solamente aparecía la mano, ¿verdad? Del señor Pared Pérez. Pero eso nos lleva a otro punto, Pascal, y no queremos abusar de tu tiempo y llevarte por otros temas, pero algo que está muy, muy vinculado Ujú. es también el uso abusivo de imágenes de terceros por lo que yo he denominado pseudomedios.
hoy yo me levanté y hoy me siento periodista. Ujú. Entonces yo abrí una cuenta Ujú. que se llama tu periódico digital.com.do. Que hay muchos. El Gregorín informa. Gregorín informa. Muchos ¿Verdad? hay. Y entonces yo agarro, me meto en la cuenta de fulano, Ajá. de Hochi, y saco una foto, y con esa foto pongo una noticia. Y, sí, te lo digo porque aquí hay algunos personajes famosos, ¿verdad? Uno específicamente, que se ha dedicado a eso. Y a O sea, difamar. A difamar con fotos que saca de otras áreas. Yo pongo una foto mía y él coge mi foto. Ujú. Fulano de tal, que dice fulano que tú le debes unos cuartos. Yo sé que eso va en lo que es difamación e injuria, como tipo penal. Ahora bien, es decir, lo subió, lo bajó. ¿Qué instrumento yo tengo para demostrar eso? O sea, no sé si me explico, Sí, de la complejidad que presupone el mundo digital para poder retener un tipo penal. Claro, y tu pregunta es excelente porque justamente esa es la razón por la que se motiva a que la ley 6132 eventualmente sea modificada. ¿A qué me refiero? En efecto, las redes sociales no pueden ser o es difícil regularlas. Sin embargo, actuaciones ante esa donde hay una afectación a tu imagen, Ujú. tú tienes las vías comunes. Si fue una información que fue publicada, etcétera, tú tienes, como yo decía hace un momento, a través del Código Procesal Penal, que es el procedimiento llamado a realizarse, pues hacerlo. Decía ahorita, ¿es eficiente considerarlo como una acción privada, a instancia privada? La respuesta es que no, por eso es que tiene que ser un poco más eficiente. Pero yo te quiero, tú mencionaste ahí dos cosas, ya te respondí la de la acción, pero te quiero responder otra que es una barbaridad. Y no solamente lo hacen estos pseudomedios, sino también algunos medios muy conocidos. Oficiales. Oficiales. ¿En qué sentido? En que yo te tengo a ti, Gregory, en las redes. Tú tienes una cuenta privada. Y yo lo que hago es obtener fotos o informaciones de tu cuenta privada. La información o fotos de tu cuenta privada no pueden ser publicadas. Las de la pública sí, porque tú estás haciendo Sí, tú estás aceptando. y tú estás poniendo en Claro. en el orden público, tú Claro. estás poniendo en el dominio público, Claro. tú estás poniendo esa información. La de tu cuenta privada no. Y aquí es muy común en programas de televisión, en radio, Sobre en todo en múltiples- los imágenes casos de de y lavado de algunos activos. de programas de investigación, etcétera, que toman de mi perfil privado informaciones que a lo mejor se la pasó algún amigo. Claro. Digo, Sí, eso no sí. es amigo, eso Sí, no es amigo. Pero digo, doctor, para ¿algún apoyo. conocido? a alguien. En el caso de lavado de imágenes de activos. apoyo, entre comillas. No, pero eso Exactamente. cuando hay casos de lavado de activos sucede mucho y hasta extraen fotos de tu familia completa, hasta Sí. de personas que no tienen que ver con el caso. Exacto. Y eso es una violación tajante y absoluta a la ley. Entonces ahí hay materia para tú poder entonces iniciar cualquier demanda. Completamente, Cuando, completamente. cuando se determina que fue del perfil privado, si Por supuesto. si tú te cuidas y haces la previsión de tener un perfil privado y otro público. Así es. Aquí en el país todavía no hay jurisprudencia sobre eso. Ujú. Ahí te digo. Sin Hay que embargo, generarla, hay que y generarla. ahí es que está el tema, hay que Ujú, generarla, hay que pero ha generarla. sido constante Pero no a nivel desfallezca, internacional. doctor, en eso. Ujú. Claro. Mira, aquí hay casos, y haciendo uso de ese cue del tema, de programas reputados, entre comillas, ¿verdad? Muy conocidos, que abusan de esas imágenes para generar un morbo, que al final lo que sabemos lo que quieren es audiencia. O sea, aquí Claro. o en cualquier parte del mundo, Sí, sí, un sí. programa quiere audiencia. Sí, totalmente. Así como usted tiene otro negocio, usted quiere compradores, un programa necesita audiencia. Y muchas veces esa audiencia se genera con el morbo. ¿Y qué hacen? Entonces cogen una foto de fulano que fue a un viaje, que quizá cogió un préstamo para ese viaje. Entonces cogen una foto del tigre bien vestido, con la mujer al lado, en no sé dónde. Y ponen esa foto. Ya tú dices que ya tú crees que el tipo un tulpen. Sí. Avión privado, vaina, que sé yo cuánto. Es decir, la imagen que se crea de una persona o la distorsión de la imagen que se crea de una persona por una foto, o sea, es una cosa increíble, porque la imaginación es libre. Totalmente. La imaginación es libre. En el momento que yo te pongo una foto de una persona
que la están acusando de lavado. ¿Qué ha pasado con las últimas 2 operaciones del Ministerio Público? Que ha metido gente presa, que la ha salido en 24 horas, Y ha con libertad señalado pura y simple, incluso gente. como los sobrinos de Musa, de Puerto Plata, de Walter Musa. Metieron 2 sobrinos presos de Walter Musa, la sobrina y el sobrino. Implicados o no, y aquí lo decíamos, bueno, está una noticia. Y acuérdate que yo incluso la retrasé para esperar la confirmación, aunque ya era conocido, Ujú. aquí no cuidamos mucho. Yo dije, no, pero vamos a dejar ese tema hasta que tengamos la confirmación y lo veamos realmente en el expediente. Hasta que ya se confirmó. Oh, sorpresa, antes de las 48 horas, libertad pura y simple. Pero ya todo el mundo vio la foto y vio la imagen de esta muchacha en un viaje en París, en no sé dónde. Y ya todo el mundo entendió que la tipa era una lavadora, que cogió unos cuartos de fulano, que... Sí. O sea, se genera en muy poco tiempo una especie de tormenta perfecta que termina tirando por el suelo el honor y la honra de una persona que posiblemente nunca se recupere. Así es. Porque eso es lo que queda aquí. O sea, es muy difícil tú recuperar ese intangible. Pero mira cómo lo mencionas. Aquí estamos viendo que tal vez es desde los órganos del Estado que están compartiendo esa información. Claro. Y eso es una mala práctica que hace unos años surgió y se alimentó. Entonces, vemos sin duda que se requiere una cultura y educación, tanto que inicie desde las instituciones públicas para no estar compartiendo ese tipo de informaciones, datos, etcétera, que no estén mediatizando los casos, y otra, que era lo que conversábamos también, de igual contexto, pues informaciones que particulares compartan de otros sin la autorización. En los 2 casos se está violentando el honor, la honra, la dignidad, la buena imagen de las personas. Doctor, ¿y es posible, hablando del mismo tema, que una persona vaya a una institución o vaya a X lugar y de repente, sin decirte que te va a entrevistar o que va a coger unas declaraciones tuyas, hablando contigo normal, off the record, lo que nos enseñan a nosotros, grabe esa conversación y salga pública? Qué pregunta más interesante. Grave, filmen, Ajá. entre otras cuestiones. Exacto. Qué Pregúntalo así interesante. Qué interesante la pregunta. Y la respuesta es que frente a, si yo no he dado la autorización Ujú. de eso, o incluso que ustedes estén en la calle, lo estén filmando y luego quieran comercializar su imagen con algo, eso no es posible. La respuesta simple a tu pregunta es no es posible. ¿Puede ser utilizada para llevar un proceso? La respuesta es que en principio tampoco. Debe ser complementada, suponiendo que es obteniendo información no desde la perspectiva periodística, sino tal vez desde una investigación. Ujú. Cuando se hace de una investigación para llevar un proceso judicial, pues regularmente es complementada con otros elementos de prueba. Entonces, también es muy común que eso suceda. Ujú. Creo que es parte tal vez del mismo morbo que estábamos hablando ahorita. Sí, 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 sí. Y nos lleva al punto, nuevamente al punto cero. Nosotros no tenemos una cultura donde ante la violación de nuestros derechos se demanden, se reclamen ante los medios y por supuesto los tribunales establezcan los precedentes correspondientes para que las cosas cambien. Lamentablemente. Bueno, pues aquí yo creo que lo que quedaría, sobre todo en el caso del expresidente del Senado, Reinaldo Paredes. Yo sé que para una familia, porque además el sistema judicial tiende a revictimizar a las víctimas, porque te somete a un nivel de estrés. Claro. Y la audiencia se reenvió y tienen que volver. No, tienen y que cada venir, vez que eso y sucede hay que revivir ese mal momento. Exactamente. Totalmente. Sin embargo, quizás sea el momento perfecto para que alguien de peso, y un caso de peso, por su nombre, por su trayectoria, pues siente un precedente. Yo no sé si el Partido de la Liberación Dominicana se podría considerar como un causaviente. La respuesta es que no. Eso entiendo yo, pero quizá un poder especial para que el partido represente a los familiares, no sé, o quizá desde la perspectiva de su función, ¿verdad? Como porque fue declarado secretario general ad vitam.
que le busquen la forma. Pero la ley estipula que tiene que ser un familiar directo. Sí. Claro, es que Sí, tiene que ser es lo un propio. Le puede dar un poder, o sea, le puede subrogar no una obligación, el derecho, digamos. Porque hay que sentar un precedente. Hay que sentarlo. Y aquí hay que demandar a dos o tres charlatanes que han querido hacer fortuna. Después que estaban vinculados a narcotraficantes y que salen en fotos sirviéndole comida a narcotraficantes, se quieren venir a privar en faros de moralidad y a vivir de la extorsión. O sea, eso hay que frenarlo en algún momento. Porque si no, nadie está seguro. Si ninguno tenemos un nombre seguro. Si a fulano un día amaneció con mi nombre en la cabeza y decidió tirarme por el suelo, en lo que se averigua el caso y yo lo demando, No, ya tú estás ya están los demoralizado. hijos, no, y están los hijos míos en el colegio. Cuestionándote. Los hijos míos en el colegio sufriendo Así mismo es. el resultado de eso. Porque Ujú. no, todos aquí somos padres y creo que muchos de los que nos oyen tienen hijos. Ya cuando uno tiene hijos, ya el honor uno no lo defiende por uno mismo, uno lo defiende por los hijos de uno. Porque al hijo de uno en el colegio le dicen, no, tu papá es un esto, tu papá es un lo otro. Entonces yo entiendo que si como decíamos ahorita, si el marco regulatorio es robusto, si las vías de derecho están ahí para ser ejecutadas, yo creo que aquí hay que sentar un precedente para que la gente se lo piense. Porque cuando hayan 2 o 3 Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. condenados y 2 O o sea, 3, decía nuestro querido profesor, usted siempre me veo obligado a mencionarlo, nuestro querido profesor Eduardo Jorge Prats, Oh, sí. que el órgano del bolsillo, que el órgano del cuerpo que más duele es el bolsillo. Ujú. Que cuando aquí a 2 o 3 lo sentencien a tener que pagar 1/4 en buen dominicano, o sea, ahí ese relajo. Se va a Si no se va a terminar. acabar, pero por lo menos va a disminuir considerablemente. Doctor, los ciudadanos quienes no tengan quien les escriba, ¿dónde pueden localizarlos? @ @pascalpena P, que es en las redes y por ahí podemos contactar. Perfecto. Sí, porque hay mucha gente que son víctimas de chantajes de este tipo, que utilizan imágenes, los difaman, los desmoralizan, a veces hasta pierden su trabajo, pierden la posibilidad de un Cierto, negocio, lo Yo estoy loco inhabilitan porque- moralmente. yo estoy loco porque se equivoque uno conmigo. ¿Cómo? Para ponerlo a gozar. No, porque es así. Yo estoy loco que se equivoque uno conmigo, especialmente uno que anda por ahí. Estoy loco que se equivoque conmigo. En estos días se equivocó con un amigo mío. ¿Cómo? Ay, ay. Y estoy loco. Le rogaba a la Virgen que me mencionara nada más para que él supiera. ¿Por qué que se tiene que acabar este relajo? Pero tú no tienes cola que te pise. Estoy de acuerdo. Pero es que no tiene que ver con cola, es que se la inventan. Es que, Sí, exacto. Es que bueno, yo también, tú lo ¿verdad? sabes, Se lo tú lo inventan. sabes. Eso es cierto. Oye, tengo un amigo mío que lo metieron preso, según ese señor. Y el tipo en su casa, yo lo llamé, pero mijo, ¿qué fue lo que...? No, yo estoy aquí en mi casa, ¿de qué tú me estás hablando? Él se enteró por ti. Él se enteró por mí. Oh, Dios. De la difamación. Sí. Porque es que si fueran cosas, si tú me dices que es la reproducción de un hecho, Pero no. jamás. tergiversado, manipulado, amplificado. Pero es basado en algo real, ahí, por lo menos. Es que ya se lo inventan, ya se la inventan. Y en lo que tú averiguas y bajas y que sí, que eso quede en WhatsApp, No, ya tú estás que es, manchado. ahí. que es la peor arma, porque, No, esa es. porque en las Un arma otras letal, esa tú expansión por lo de las menos redes. cortas. Y no solo que cortas, sino que si se transmite a través de un medio, los medios tienen la posibilidad, ustedes saben, el derecho a rectificación y Sí, respuesta. Claro. sí, Por sí. WhatsApp no. No. Entonces ya toda la información Ahí se- habrá ahí quedado quedó. Ahí rodó. No, sí, ya. y como le pasó a un amigo muy querido, que pusieron a circular una noticia falsa de su muerte, y cada 3 meses le llegaba a él mismo el mensaje de que él se murió. Ay, Dios. Y entonces Bueno, él- solo nos resta darle las gracias Claro que sí. al Ay, doctor por esta interesante entrevista, muchos datos que arrojan mucha luz, sobre todo por un tema que hay mucha desinformación con el tema de que tenemos ese robusto marco marco legal que nos pueda asistir. Y muchas gracias a usted por compartir toda esa Pero- información. Yo sé que la audiencia la valora mucho. También es nuestra responsabilidad Ujú. dejar abiertas las puertas de esta cabina Claro. cada vez que usted sea imposibilitado a seguir en ese trabajo tesonero de que esto se cambie en ese sentido, de la Ujú. difamación. O sea, aquí no hay vaca sagrada. Quien venga a atentar contra esa iniciativa de un ciudadano que lo que quiere es que esto siga cambiando, nosotros estaremos aquí a sus órdenes. Así es. Muchísimas gracias. Yo solamente en un segundo Por lo favor. que quiero decir es que Ujú. ojalá que esa insensibilidad que nosotros estamos viendo se baje un poquito. Sí. Nosotros básicamente con un poquito de empatía, Sí. de respeto al otro,
yo creo que las cosas pueden ir cambiando. El Excelente llamado, el excelente anonimato mensaje. del que cubre en las redes sociales hace que lo peor del ser humano salga a relucir. Sí, se dice más del que habla que de aquel. Ahí al sale que se tú está refiriendo. tú ese veneno. Señores, vámonos a la pausa y regresamos en breve en este Su Interactivo con más, porque todavía nos queda. La Super 7, la radio